Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escucha? Buenas tardes, Leslie. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Un gusto saludarlos. Bienvenidos. Lee, una pregunta. Fíjese que está viendo en plataforma y está restringida la asistencia. Está restringida. ¿Mm? La vez pasada también estaba igual y no me podía anotar. Permíteme un momentito a ver si... Gracias, Lee. Bien, compañeros, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Agradecerles su presencia una vez más a la reunión. Bienvenidos todos y todas. Vamos a iniciar con informales diciendo que hoy hay una evaluación a las 12:50, 3 menos 10 se conectan porque es ahora está la evaluación, ¿verdad? Y tal vez retroalimentar un poquito los términos anteriores. Estuvimos hablando de lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, el último día de clases. Licenciado, tiene apagado su micrófono. Gracias compañeros por informarme. Sí, les decía que el día de hoy hay una prueba corta a las 2:50 minutos, 3 menos 10 se conecta. Viene bien, facilita la prueba para que la respondan en 5 minutos, ¿verdad? Y yo espero que todos se la realicen, ¿verdad? Ustedes, porque de eso se trata. Entonces, les decía que estuvimos hablando el último sábado de lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. También se le llama Carta Magna, ¿verdad? La Constitución Política también se le da el nombre de Carta Magna. Y esta, pues se rige, o es a través de la cual se rige pues todo el Estado de Guatemala, ¿verdad? Todas las leyes del país pues se rigen a través de la Constitución Política de la República de Guatemala, que no hay otra ley superior a esta, ¿verdad? Todas las leyes, todas las normas están fundamentadas en la Constitución, ¿verdad? Y como les digo, es la que nos rige, pues es la que rige el Estado de Guatemala y en todas las leyes, ¿verdad? Entonces, pues en ellas están, se recogen o están plasmadas, pues, ¿qué les digo? Todas los derechos, todas las obligaciones, ¿verdad? Que el Estado tiene para con la población del país, de la sociedad, ¿verdad? Entonces, la Constitución Política de la República, pues fue creada prácticamente el 31 de mayo de 1985, ¿verdad? Anteriormente, pues habían otras constituciones que ya fueron obsoletas, ¿verdad? Licenciado, disculpe, ¿podría repetirme la fecha de la Constitución? 31 de mayo de 1985. Gracias, Lee. Bueno, entonces ahí fue creada en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Anteriormente, pues venía rigiendo otra constitución, ¿verdad? Con otras leyes que quedaron obsoletas, ¿verdad? Entonces, la que nos está rigiendo actualmente, pues data del 31 de mayo de 1985, ¿verdad? Les decía que fue hecha por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue convocada en ese entonces por el presidente de facto, Óscar Humberto Mejía Víctor. De facto significa que pues este presidente no fue electo de forma popular, no fue electo a través de la elección,
ni del voto, sino que fue puesto, pues prácticamente fue puesto a través de un golpe de Estado que se dio en ese entonces. Entonces es uno de los aspectos más fundamentales que dejó este gobierno, porque formó la Asamblea Nacional Constituyente para que se reformara o se hiciera la Constitución Política de la República de Guatemala. Anteriores a este gobierno, pues hubo una época de solo militares en el poder, ¿verdad? Solo militares son los que quedaban en la presidencia, ¿verdad? A consecuencia de fraudes y un montón de cosas que se daban, ¿verdad? Habían elecciones, ciertamente habían elecciones, pero eran manipuladas y se dieron un montón de cosas, ¿verdad? Y se daban los famosos fraudes y siempre quedaban militares en, la, en el gobierno, pues. Entonces, a raíz de eso, pues hay un golpe de Estado, ¿verdad? Que nombran como representante del Estado, pues a este presidente, Oscar Humberto Mejía Víctor, y es, les decía, una de las cosas más importantes que dejó, pues fue haber hecho la Constitución Política de la República, ¿verdad? Entonces, después de esto, pues alguien se recuerda también de este presidente de Jorge Antonio Serrano Elías, ¿verdad? Que después de este presidente, pues eh, en algún momento queda este presidente y este suspende todas las garantías que estaban en la Constitución política. Él rompió, pues, a través de un autogolpe que todavía se menciona, ¿verdad? Rompió todas las garantías y suspende totalmente lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Este presidente, pues, a través de ese autogolpe que se da, pues, es exiliado en Panamá, que es donde radica actualmente, ¿verdad? Es un presidente, uno de los mejores oradores que tiene Panamá en este momento, ¿verdad? Entonces, pues después de eso, ¿verdad? Se reinstaura otra vez la constitución, ¿verdad? Se da una serie de casos ahí, pero después de que la suspende este gobierno, este Serrano Elías, pues se reinstaura de nuevo, ¿verdad? Entonces ya en su reinstauración, aquí hay le hacen algunos cambios, algunas modificaciones, ¿verdad? Porque anteriormente, por ejemplo, los periodos de gobierno eran 5 años, presidente y vicepresidente eran 5 años. Los alcaldes hacían 2 años y medio en las alcaldías. Pero cuando se reinstaura la constitución, pues cambia, modifican algunos artículos y a los presidentes y vicepresidentes les bajan 1 año. Por lo tanto, hoy en día son 4 años que un gobierno o un presidente está dentro del poder, ¿verdad? Anteriormente pues, eran 5 años, ¿verdad? Los alcaldes pues subieron a 4 años, eran 2 años y medio, y a raíz de esta modificación de la constitución, pues ellos ya sube su periodo de gobierno, vamos a decir, ¿verdad? Y se llega a 4 años, ¿verdad? Entonces, también los magistrados, a raíz de estas modificaciones de la Constitución, pues suben también, ¿verdad? De 9 magistrados, suben a 13, que son los que actualmente conforman lo que es la magistratura, pues. Los 9 magistrados que actualmente nos rigen, pues son 13 magistrados y anteriormente eran 9, ¿verdad? Y así pues se dieron una serie de modificaciones a la Constitución política, ¿verdad? Y hemos hablado también de que la Constitución, pues hay muy buenas leyes, ¿verdad? Pero lamentablemente no se cumplen, ¿verdad? No se cumplen a cabalidad, pues. Entonces, ese es el problema que hay en nuestro país, de que hacen leyes los diputados, que son los encargados de hacer las leyes del país, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no se cumple, ¿verdad? Entonces,
decirles esto, entonces, ¿qué es la Constitución Política de la República de Guatemala? Entonces es la que rige pues todo el proceso del Estado en cuanto se refiere a las leyes, ¿verdad? Y pues actualmente no estamos rigiendo por eso. Actualmente se habla de que va a ser modificada, porque hay leyes de que no, ya no van, ya que ya no tienen razón de estar o de estar ahí, pues, ¿verdad? Y se habla de eso, ¿verdad? Que van a ser modificadas, pero hasta el momento todavía estamos rigiéndonos por la que está actualmente, ¿verdad? Entonces, en la Constitución, pues, hay una serie de leyes, de derechos, deberes y obligaciones que el Estado, pues, tiene la obligación de cumplir, ¿verdad? Pero que algunas veces repetimos y recalcamos esto, pues no se cumple, ¿verdad? Por ejemplo, el ser humano o el hombre tiene derechos y obligaciones, ¿verdad? Tiene un montón de derechos, ¿verdad? La vez pasada hablamos de los fines del Estado. ¿Cuáles son los fines del Estado para con la sociedad guatemalteca? ¿Verdad? Y dentro de esos hablamos los derechos fundamentales de la persona humana, por ejemplo. ¿Verdad? Hay una serie de derechos, ¿verdad? Muy importantes, muy fundamentales, que el hombre tiene pues, como ser humano. ¿Verdad? Todo individuo, todo hombre o toda persona pues tiene derechos fundamentales, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la seguridad. Esos son tal vez los tres derechos más importantes que existen. Hay más, hay varios, pero estos tres derechos son los más importantes y fundamentales que el Estado debería de proteger pues, a la sociedad, ¿va? Estos derechos los debería implementar, pero lamentablemente no se dan, ¿va? Porque todos sabemos de que pues, actualmente ya no tenemos ese derecho, pues la que tenemos a la vida, ¿va? Derecho a vivir. Miren constantemente muertos y muertos y más muertos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está ese derecho? ¿Va? ¿Dónde está ese derecho que tenemos a vivir? Pues entonces, ese derecho pues se queda corto en lo que es la Constitución Política de la República. Derecho a la libertad, hablamos el sábado que igual no tenemos ese derecho pues, ¿verdad? De andar libres en cualquier lugar del país. Pues. Andamos siempre con temor, ya no estamos ni seguros en la casa, mucho menos en afuera, en la calle o en otro lado. ¿Verdad? Entonces no hay seguridad, no tenemos seguridad, no tenemos libertad, ¿verdad? Y son derechos que el Estado debería cumplir al 100%, pero no se cumplen, ¿verdad? Entonces, el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala pues establece que todos los hombres o todo el ser humano pues nace y permanecen libres en derechos, ¿verdad? Nacen y permanecen libres en derechos, pero es lo que menos se daba. O sea. Eh, También hay el derecho o la libertad e igualdad en derechos también, ¿verdad? En Guatemala, en nuestro país, pues todos los seres humanos somos libres e iguales, ¿verdad? Todos los seres humanos somos libres e iguales, sin discriminación alguna, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo? Libres en muchos aspectos, en dignidad, en, en derechos, tanto el hombre como la mujer pues tienen los mismos derechos. ¿Verdad? Hoy ya todo es igual, antes pues la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre. Si uno miraba pues poca participación de la mujer en las instituciones, en cambio hoy ya miren
hay presidentes ya de mujeres en otros países, ¿verdad? La mayor parte de empleos pues las ocupan las mujeres. ¿Qué significa esto? Que hoy ya no es el hombre como antes, ¿verdad? Antes el hombre pues era el que tenía los derechos, pues. No, los derechos no eran iguales, no eran equitativos como actualmente. Entonces, les digo, entonces sí hay, en ese aspecto considero que sí hay igualdad en derechos, ¿verdad? Aunque todavía se ven casos, ¿verdad? De que la mujer es discriminada en algunos casos, pero ya es menor, pues, ¿verdad? Ya son menores los casos que se dan, ¿verdad? Pero sí se siguen dando. Se siguen dando algunas discriminaciones que no se le toma a la mujer, ¿verdad? Que son violentados estos derechos, pues no son, no se le está dando el derecho a la mujer en algunos casos. Entonces, también hay derechos individuales. ¿Cuáles son esos derechos individuales que la Constitución nos establece? Pues? Que ahí están plasmados esos derechos individuales. Todos tenemos nuestros derechos de forma individual, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos derecho a la vida, ya lo dijimos, ¿verdad? Es un derecho que tenemos. Derecho a la libertad o derecho a la libertad personal, ¿verdad? Derecho de petición ante las autoridades. Toda persona, nosotros como seres humanos, pues tenemos derecho de hacer cualquier petición a las autoridades sin temor alguno. Pues. A veces uno por temor no hace, no aporta sus ideas, o sea, no tiene esa libertad pues de, de consultarles a las autoridades, ¿no? O pedirles algo, qué sé yo, de hacerles alguna petición. Entonces ese derecho lo tenemos, ¿verdad? Otro derecho individual también está la libertad de expresión. Todo ser humano, pues, es libre, pues, tiene la libertad de expresar lo que sienta, pues, todo lo que él crea conveniente. Nosotros lo podemos expresar en cualquier lugar. En cualquier lugar y en cualquier momento, pues, tenemos derecho de expresarnos ante los demás o ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, hay otro derecho también de reunirnos. ¿Verdad? La persona puede reunirse libremente, ¿verdad? Y también pertenecer o asociarse, pertenecer a una asociación, ¿verdad? Es un derecho que tenemos, ¿verdad? Derecho a la identidad y a la nacionalidad. Entonces, esos son derechos individuales, ¿verdad? Cuando hablamos de derechos individuales, pues nos estamos refiriendo a eso. Y dentro de eso también hay derechos, miren, en la Constitución pues, nos establece que hay derechos individuales, derechos sociales, derecho a la educación, ¿verdad? Entre otros, tenemos esos derechos. Pero entre los derechos sociales, aquí pues nos referimos en sí allá a la sociedad como tal, ¿verdad? Toda persona humana tiene derecho a un empleo, a percibir un salario, ¿verdad? Derecho a la vivienda es otro derecho social que tenemos, ¿verdad? Y y en sí, pues hay muchos derechos que tenemos ahí que deberían de ser cumplidos, pero que no se cumplen. Lamentablemente, yo no sé si el sábado ya van a haber clases o se van